buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta charla. La verdad que es una alegría reencontrarnos con Paula y con este invitado especial que tenemos esta tarde. Felipe Manso es director de Blue Owl. En su cargo se enfoca a liderar la presencia de la gestora en América Latina. Es una gestora de deuda privada. Antes de incorporarse a Blue Owl, Felipe fue director ejecutivo de Banco Santander, donde dirigió la distribución de fondos de mercados privados para el banco a nivel global. Antes de eso fue vicepresidente de Raymond James, donde fue responsable de todo lo que es el due diligence de las estrategias de mercados privados. Felipe tiene una licenciatura en finanzas y una maestría en finanzas de la Universidad de Tampa y tiene la certificación de CFA. Así que bueno, encantado de recibirte, Felipe, y de escucharte. La verdad que estoy eh, muy contento de tener esta instancia contigo y que nos cuentes las opciones que hay en el mercado de deuda privada. Paula Bujía nos va a acompañar en esta presentación. Paula actuará como moderadora. Ya ustedes la conocen a Paula. Paula es cofundadora de Buda Partners, que es una asesoría en inversiones para lo que es el sector financiero, y además es nuestra economista jefe en lo que tiene que ver para lo que son nuestras estrategias. Nos acompaña desde hace mucho tiempo y cada mes nos provee de su view independiente de mercado, con algunas ideas particulares sobre lo que estamos, bueno, trabajando y ofreciéndoles a nuestros clientes. Así que bueno, encantado de recibirte, Felipe. Gracias por acompañarnos, Paula, y arranquemos esta charla. ¿Qué es la deuda privada, no? Y el otro día alguien me preguntaba y yo rápidamente respondía, bueno, la deuda privada es aquella deuda, toda aquella deuda que no cotiza abiertamente en los mercados, en las pantallas de Bloomberg. Estamos tan acostumbrados a invertir en bonos desde hace tantos años y los clientes están tan familiarizados con los bonos, los entienden, saben que pagan un interés, que tienen un vencimiento, que hay un emisor, pero hay un montón de deuda que no está en las pantallas. Hay un montón de deuda que no está en las carteras de los clientes y que usualmente en los clientes privados y sobre todo los clientes minoristas no tenían acceso. Y la verdad es que hoy se presenta una oportunidad de tener un activo financiero que reduce la volatilidad del portafolio, que brinda una rentabilidad muy interesante por encima de la rentabilidad de los bonos y que la verdad a mí me encantaría que habláramos y conociéramos un poquito más, porque bien vale la pena. Bueno, bienvenidos a los dos. Muchas gracias, Diego. Y comparto bastante, digamos, yo les he empezado a contar los mensuales la importancia de incorporar alternativos a nuestras carteras. En el mundo hay carteras que tienen 20, 30, 40% en alternativos. Yo creo que acá tenemos que empezar un poco más humildemente con un 10, un 15, un 20, y probablemente la deuda privada sea el paso inicial más fácil, ¿no? En cuanto a retorno esperado, cómo se lo puede entender y los riesgos que se asumen. Entonces, para mí es un placer, para mí es súper importante esta charla y me parece que puede ser muy beneficioso para todos. Y bueno, y Felipe realmente es un experto en esto, así que es un placer tenerlo con nosotros. Así que, Felipe, sí, si puedes un poco empezando a responder qué es y por qué. ¿Por qué existe este universo donde los bancos parecen haber dejado un lugar, ¿no? Perfecto. Bueno, primero principal, Paula, Diego, muchas gracias por la introducción y la invitación y muchas gracias a todos los participantes de este webinar. La verdad que un placer estar charlando con ustedes. Y comienzo un poco desde la incepción de la parte de deuda privada y hay algo que quiero que quede claro. Se habla de crédito privado y de deuda privada en la misma categoría. Una de las cosas que estamos viendo el crecimiento específicamente de la deuda privada en carteras de clientes institucionales, pero también a nivel de clientes retail, high net worth. En el crédito privado, como comentaba Diego, son todas las emisiones de préstamos fuera de la deuda tradicional, de bonos de high yield, préstamos sindicados bancarios, pero puede
puede ser deuda mezanín más abajo en la estructura de capital, deuda distress, o sea, el tomar control de las compañías a través de la deuda. Donde nos enfocamos nosotros y donde estamos viendo la gran mayoría del crecimiento dentro de este ecosistema de crédito privado es en deuda privada de lo que llamamos first lien, o primeros en la estructura de capital. Y aquí, como bien comentas Diego y Paula, este es un segmento que ha crecido exponencialmente en los últimos 10 a 15 años. Este es un segmento que históricamente lo ocupaban los bancos. Si miramos, sobre todo luego de la crisis financiera global después del 2008, a través de la regulación en Estados Unidos, sobre todo Volcker, hicieron que muchos de estos bancos no pudieran prestar a específicamente compañías de lo que llamamos el mercado medio estadounidense. Estas son compañías que generan entre 10 millones y 150, 200 millones de dólares en EBITDA, y generó un hueco bastante interesante o grande en el mercado en el cual históricamente los bancos estaban dando estos créditos y a través de esta regulación no tuvieron el acceso estas compañías sólidas, con flujo de caja establecidas, pero se creó esta brecha en el mercado que permitió que gestoras como Blue Owl y como muchos otros competidores entraran a establecer fondos, vehículos, para hacer estos préstamos a estas compañías. Dentro de la deuda privada hay dos segmentos principales que también me quiero delinear. Una parte de lo que llamamos el segmento no esponsoreado. Estas son compañías familiares que quieren financiación para financiar sus operaciones o quieren hacer transacciones de M&A. Están intentando crecer su negocio y van al mercado a buscar financiación. Y luego está el segmento de lo que llamamos el segmento esponsoreado, que aquí es donde está el mayor crecimiento, digamos, del mercado. Y lo único que el segmento esponsoreado lo único que representa es compañías privadas que están siendo adquiridas por gestoras de private equity. O sea, la típica transacción en el segmento esponsoreado es you pick the manager. Puede ser Blackstone, KKR, Apollo, Thoma Bravo. Estas son gestoras de private equity que están comprando compañías privadas para sus fondos. ¿Ok? Y en general lo que hacen cuando hacen la compra de estas compañías, el 60 o 70% de la estructura de capital lo hacen a través de equity en sus fondos y el otro 30-40% lo hacen a través de financiación. Aquí es el gap que llegamos nosotros, el hacer esa financiación a estas compañías de private equity para hacer la compra de estas empresas. Entonces lo que hacemos es un préstamo a una tasa flotante. Nosotros utilizamos SOFR 3 meses, que eso sube y baja con la subida de tipos y bajada de tipos que vemos en la Fed, más un margen por encima de esa tasa flotante que es entre 500 y 700 puntos básicos. Entonces, en el entorno actual, donde el SOFR está alrededor de 520 puntos básicos, es deuda que sin apalancamiento genera entre 11 y 13% dependiendo en dónde estén esos márgenes. Felipe, creo que es importante que expliques que por qué esto de la sponsoreada por el private equity es como un poco, primero que está creciendo un montón, obviamente el private equity, o sea, te da crecimiento, pero también te da como una protección, ¿no? Porque, digamos, vos tenés un manager de private equity y también hizo un due diligence sobre la compañía, ¿no? Exactamente, y eso es algo que la gran mayoría de las gestoras de private credit se sienten cómodos haciendo estas transacciones de la mano de las mejores gestoras en el mundo de private equity, porque tiene dos motivos, por lo que comenta Paula, del tener un sponsor con un balance sheet muy, muy relevante por detrás para apoyar a estas compañías y que han hecho un análisis en el cual decidieron que es una buena inversión y que hay varias palancas de creación de valor con las cuales pueden crecer la compañía. Y segundo, y quizás más importante, es que en momentos de dificultad, las empresas que están esponsoreadas o que están soportadas por estas gestoras de private equity pueden utilizar capital de sus inversionistas para remediar o para tratar de apoyar esa empresa en momentos de complejidad. Lo vimos muy presente, por ejemplo, en 2020, durante la pandemia, en el cual había muchísimas compañías muy sólidas que por motivos exógenos, obviamente, a la gestión y a su modelo de negocio, tuvieron una compresión muy amplia de su crecimiento y de sus ventas, y a la misma vez empezaron a ver subida de coste de financiación. Empresas familiares que no tenían sponsors o que no tenían empresas por detrás tuvieron obviamente mayor niveles de default y menores niveles de recuperación. En cambio, las empresas que estaban sponsoreadas por gestoras de private equity, nos sentamos en la mesa con esas gestoras de private equity
y pudimos remediar la deuda, darles lo que llamamos covenant relief, y ellos pusieron más equity para extender el runway de esas compañías. Entonces, el estar en la parte sponsoreada, a nosotros por lo menos en Blue Owl nos dan un control o una tranquilidad bastante grande que en momentos de dificultad tenemos un partner con los cuales podemos colaborar a largo plazo. Y también vas acompañando en el crecimiento, ¿no? Si una compañía es exitosa y necesita más financiamiento, ahí están ustedes también, entonces les garantiza un crecimiento también a ustedes. Sí. Exactamente. No, Felipe quería hacer una aclaración, a ver si entendemos todos bien. Básicamente hay dos demandas. Hay dos empresas, dos tipos de empresas que demandan capital. Las empresas que demandan capital para el crecimiento propio, genuino, digamos, que para su ciclo, digamos, de adquisición de, o sea, inversión en CAPEX, en infraestructura, para poder acompañar el crecimiento de esa empresa. Y después las empresas que demandan capital para comprar empresas, ¿verdad? Exacto. Esa segunda empresa, ese segundo tipo o clase de empresa que demanda capital para comprar empresas, lo interesante que tiene eso es que a cambio, como garantía, muchas veces consiguen estar en el comité de dirección, para decirlo en español, ¿no? O sea, terminan teniendo un puesto dentro del comité de dirección y acompañando desde dentro a la empresa. No solamente son prestamistas de capital, sino que además ocupan un rol relevante, y eso es muy importante al momento de la información de qué es lo que está pasando dentro de la empresa, hacia dónde va, cuáles son las inversiones, cómo vienen las ventas, cómo viene el cash flow. Y pasan a ser no solamente acreedores, sino de cierta forma toman un rol más preponderante dentro de la compañía. Entiendo que es así, ¿no? Sí, O exactamente, que Diego. Y puede eso llegar a ser así. es algo muy relevante a la hora de seleccionar las gestoras con las cuales colaboramos en cada subsegmento en el cual colaboramos. Por ejemplo, siempre doy un ejemplo, Thoma Bravo. Thoma Bravo es una empresa que está aquí en Silicon Valley, viene haciendo e invirtiendo en compañías de enterprise software hace más de 30 años, son el líder o el pionero en este segmento, y la verdad que han tenido un track record extraordinario en adquirir gestoras de enterprise software y crecerlas y mejorarlas a nivel de institucionalización de los equipos, expandir a nuevos verticales, a nuevas geografías, adquirir otras empresas a través de M&A. Entonces, cuando nosotros recibimos este pipeline de oportunidades, desde la incepción de la empresa nuestra hemos recibido más de 10.000 inbounds para financiar compañías. Primero lo que analizamos es con quién estamos colaborando y en qué tipología de empresa están trabajando. Ese es el first starter, ¿ok? Una vez que identificamos que es Thoma Bravo y es Enterprise Software y tenemos todos los materiales de diligencia, podemos hacer un stress testing y decir, ok, para nosotros están siendo quizás muy agresivos en su posicionamiento o en el factor de crecimiento, y podemos ir ajustando eso. Y ahí viene la parte de la negociación, en cuánto vamos a darle de financiación, en base a cuánto creemos nosotros que vale esa compañía y cuánto están pagando de ellos. Así que el trabajar con los sponsors y trabajar con los mejores sponsors para nosotros es algo fundamental. Y la verdad que históricamente hemos tenido la suerte de poder ser muy selectivos. Solamente estamos cerrando en 4 o 5% de las transacciones que estamos revisando. Pero el sponsor que está por detrás comprando esa empresa y apoyándola en el crecimiento es algo para nosotros fundamental. Buenísimo, Felipe. Y digamos, también me parece importante desmistificar, de pensar, bueno, las tasas obviamente son altas, ¿no? Lo que vos dijiste es, partiendo de una software que está en 5 más 500, 600, estamos hablando de ingresos de más del 11%, de tasas de más del 11%, flotante, o sea que no tenés riesgo tasa de interés, pero este mejor rendimiento, que es mucho mejor que obviamente el high yield, que no se da necesariamente con un aumento del riesgo crediticio, y si ahí puedes contar, bueno, el tema de los covenants o las cosas, o el tema de uno ser el originador, desmistificar un poco eso de que la deuda privada puede ser mucho más riesgosa que, por ejemplo, el high yield porque el retorno es más alto, ¿no? Sí, y es un muy buen punto, Paula, y creo que es el misconception quizás más grande en el segmento de private equity en general, pero específicamente en deuda privada.
lo que tiende a suceder es que históricamente, y vamos a hablar de los vehículos y el tipo de inversión, estos fondos se originaban en fondos a 7 a 10 años, entonces lo que se generaba era una prima de liquidez, básicamente, el poder generar rendimientos más altos por no tener que dar liquidez diaria. Entonces, esto, cuando un cliente veía que los tipos son más altos, entre 300 y 500 puntos básicos por encima del high yield, debe por ende ser algo más riesgoso. Si miramos las métricas y analizamos, y luego vamos a hablar del performance año a año desde la incepción del índice, lo que vemos es que la tasa de default en el segmento de high yield histórica y en el segmento de deuda privada ha sido bastante más alta en la parte de high yield. Históricamente, en los últimos 25 años, alrededor de 350 puntos básicos de tasa de default. Y lo más importante, Paula, es en caso de default, la deuda high yield tiende a ser lo que llamamos unsecured, o sea que no tiene los activos de la deuda pignorados a esa emisión. En cambio, en la parte de deuda privada, nosotros estamos, como lo ven aquí, garantizados senior en el primer posicionamiento de la estructura de capital. Lo que quiere decir que si hay cualquier tipo de default o problema en la compañía, nos quedamos con las llaves del negocio y tenemos que ir a vender a recuperar nuestro capital. ¿Qué quiere decir eso en el entorno de un préstamo esponsoreado? Y doy el ejemplo de lo que hacemos nosotros. ¿No? Tratamos de mantener nuestro loan to value o nuestro apalancamiento entre 30 y 40%. Asumiendo que estamos prestando al 40%, digamos, Thoma Bravo está comprando una empresa de $1.000 millones. Nosotros le estamos dando $400 millones para la financiación. Eso quiere decir que Thoma Bravo tiene que perder $600 millones hasta que yo tenga el primer dólar de impairment. Si Thoma Bravo decide que va a hacer un write-off de esa compañía y perdió esos $600 millones, yo recibo las llaves de este negocio y tengo que salir a vender esa compañía e intentar recuperar $400 millones. Aquí un mini plug, pero desde nuestra incepción hemos hecho 540 préstamos. De esos 540 préstamos hemos tenido 3 defaults. 2 de ellos hemos recuperado 120% de nuestra inversión. El tercero está bajo reestructuración. O sea que hemos tenido una pérdida realizada de 6 puntos básicos. Entonces, desmitificando un poco el tema de los rendimientos más altos, históricamente el segmento ha tenido mejores rendimientos que los bonos high yield, ha tenido menor volatilidad. Todo suena muy bonito. ¿Cuál es el catch? Sí, yo creo, hay una estadística que vos me contaste que me gusta mucho, que es que el 78% de las veces los retornos de la deuda privada es 8% o más. Aquí tenemos el rendimiento de los retornos del índice desde el 2005 hasta la fecha, pasando por la crisis financiera global. Las barritas celestes son las distribuciones o el retorno de ingresos, porque al fin del día uno de los beneficios de estar en esta estrategia es que la gran mayoría de los retornos se generan a través de las distribuciones. No es que esperamos apreciación de capital, porque como estamos en la deuda, no participamos en el upside. Entonces, las barritas celestes son las distribuciones que se hicieron año a año desde el 2005 hasta el 2023. Las barritas azules oscuras son el rendimiento total, incluyendo la distribución más lo que llamamos el mark to market. Como comentabas, Pablo, al comienzo, como esto es deuda con tasas flotantes, la subida y la bajada de los tipos no nos afecta en términos de la valoración. Las dos cosas que impactan la valoración de un fondo de deuda privada es el cambio en los márgenes, en los spreads. Quiere decir, por ejemplo, si yo originé mi portafolio en SOFR más 700 puntos básicos, hay un poco más de liquidez en el mercado y esos márgenes se comprimen a 600 puntos básicos, yo voy a tener una apreciación en mi NAV para representar ese cambio en los spreads. Y luego la segunda parte es el deterioro crediticio de mi portafolio. O sea, si yo anticipo que algunos de mis préstamos no vamos a poder recuperar el 100% del capital, eso afecta la valoración de mi fondo. Entonces, contando el yield más menos la apreciación-depreciación del NAV, el índice solamente ha tenido rendimientos negativos un año, que fue el 2008, 6% negativo. Eso en términos de comparables en cualquier tipo de asset class es muy, muy atractivo. Y lo que comentas, el 78% de las veces el índice generó 8% más. Entonces, dentro de un ecosistema en el cual mercados privados históricamente han tenido mejores rendimientos y menor volatilidad, la parte de deuda privada es el
go to sleep safe at night. Es la deuda o la parte de fixed income dentro de la parte de mercados privados. Sí, buenísimo la aclaración, ¿no? Y a ver, creo que es importante hablar un poco de los riesgos, ¿no? Supongamos que podemos llegar a tener una economía que más débil de... ¿Se cayó, Felipe? Ah, no, sí está. No, a ver, ¿me Estás, escuchas? la cámara, sí, no, no, está. Pero te escuchamos. Ok, creo que se me congeló. ¿Me escuchan bien? Sí, 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 ahora sí, perfecto. Ok. Digamos, suponete que hay gente que puede estar preocupada de que podemos tener tasas de la Reserva Federal más alto por más tiempo o que tal vez en algún momento puede haber una recesión. ¿Cómo le pega esto, pensás, a este asset class? Sí, básicamente, y creo que hablar un poco de los vintage, ¿no? De cuando uno se originaron los préstamos, cuánto estaban las tasas en ese momento y los estrés test que ustedes hacen como para medir esa situación donde venimos de tasas bajísimas y obviamente hoy las tasas para, para cualquiera de estas empresas o lo que tienen que pagar el coste de su deuda es mucho más alto, ¿no? Sí, no, es un muy buen punto y es algo que comenzando en el 2022 y 2023, algo recurrente en nuestras conversaciones con inversionistas institucionales e inversionistas de alto patrimonio. Lo que sucedió específicamente fue, veníamos de un mercado en 2021 en el cual los tipos obviamente estaban bajos, había muchísima liquidez en el mercado y eso había causado, no un oversupply, pero un mercado en el cual nosotros estábamos originando a SOFR a mínimos históricos más alrededor de 500 puntos básicos. Luego, en 2022 y 2023, con la subida de los tipos, lo que vimos fue que los bancos empezaron a salir del mercado, empezaron a vender activos de riesgo de su hoja de balance, no originar nueva deuda. Y eso lo que nos permitió hacer es negociar a la hora de la negociación con las gestoras de crédito de private equity, poder poner mejores condiciones económicas en los préstamos. ¿Qué quiero decir? A medida que subía el software, también subían los spreads, podíamos emitir nueva deuda a 12-13%, pero para mí lo más importante es que los factores no económicos en los préstamos también mejoraron. ¿Qué quiere decir? Menos apalancamiento. Obviamente, como lo que comentas, sabíamos que íbamos a estar en un entorno de tasas más altas por más tiempo y es muy bonito estar cobrando 12-13% a una empresa, pero eso causa un impacto en los márgenes y en el coste de financiación. Entonces, para sobrecompensar esa subida en el 13% que le estábamos cobrando, en vez de prestarles 40-50% de la estructura de capital, les prestábamos entre 20 y 30%. Entonces, el apalancamiento fue más bajo, los convenios o lo que llamamos covenants fueron muchísimo más estrictos, que quiere Tal vez decir que explica, Felipe, ¿por qué no explicas lo que es un covenant o un convenio en un préstamo, que también existen en la deuda, en la deuda de los títulos, de los bonos que cotizan en bolsa, en el prospecto, también tienen estos covenants o convenios muchas veces, pero ¿por qué no explicas para que la gente sí, entienda? los covenants son las protecciones que ponemos en la estructuración de la deuda para no tener ningún tipo de problema a nivel de defaults o financieros. Doy algunos ejemplos. En nuestros convenios ponemos que las compañías no pueden emitir más deuda de lo que ya le hemos prestado. O sea, prohibir que se incremente el apalancamiento dentro del préstamo una vez que nosotros hicimos un préstamo. Uno muy relevante, y volviendo a tu punto, Paula, sobre la deuda pública, y esta fue una reacción a algo que vimos en el mercado de los préstamos sindicados bancarios. Si recuerdan, PetSmart entró en default a finales, si no me equivoco, del 2020. Lo que hicieron en PetSmart en ese momento es quitaron uno de los activos estrella que se llamaba Chewy, que era la distribución online, fuera de la estructura del préstamo, y los prestamistas, los bancos al fin del día, no tuvieron el colateral suficiente para recuperar su inversión porque hubo un spin-out, digamos, de esa parte de Chewy. Entonces ponemos convenios de no poder sacar activos clave fuera de las estructuras. Eh, Maintenance de lo que llamamos covenants positivos, que cada trimestre tenemos que chequear en dónde está el interest expense ratio, o sea, el coste de financiación en base a cuántos ingresos están generando.
diferentes puntos de control que hace que nuestro equipo de inversión esté cómodo, que la compañía continúa con la calidad crediticia con la que originamos esa deuda desde el comienzo. Así que ese tipo de convenios, durante un entorno en el cual somos los únicos prestamistas en el mercado, los podemos poner muchísimo más estrechos para asegurarnos que tenemos mejores condiciones para nuestros inversionistas. Y creo que esta estadística vos me la contaste, pero creo que es muy importante. De todos esos 500 préstamos o 526, ¿cuántos originaron ustedes donde ustedes pueden poner las condiciones, como las que mencionaste, al darte estas seguridades, ¿no? Sí, nosotros, y nuevamente aquí hemos tenido la suerte de poder tener el acceso y la visibilidad a la gran mayoría del mercado y ser bastante selectivos. Entonces, casi el 90% de las veces estamos poniendo nuestra propia originación, y en los casos en los cuales no estamos haciendo la originación nuestra, estamos colaborando con gestoras que tienen equipos de inversión similares con los mismos parámetros de inversión que pone nuestro equipo de inversión a la hora de los convenios, los préstamos, la cantidad de apalancamiento. Entonces, la gran mayoría de nuestro portafolio está lo que se llama self-originated, y cuando no lo están es de la mano de gestoras con las cuales tenemos compatibilidad, y compañías con las cuales tenemos muy alta convicción. Así que es algo un poco que no todas las gestoras de crédito privado tienen la capacidad de ser tan selectivos. Sí, y eso creo que es un punto muy importante, porque cuando uno invierte en alternativos, que no pasa con otro tipo de activos, la selección del gestor es muy importante porque hay mucha divergencia en las rentabilidades, ¿no? de los diferentes gestores de alternativos. Por eso es importante ir a nombres grandes, conocidos, que tienen una trayectoria que uno puede verificar, ¿no? Tal vez un fondo de acciones estadounidense se parece bastante a otro fondo de acciones estadounidense que traquea el S&P, pero en el caso de los alternativos, estas cosas del buen gestor, como las que estás mencionando, son súper importantes. Y Sí, no, lo otro, Paula y Felipe, creo que es importante también hacer la analogía con los bonos. Cuando uno compra un bono en una pantalla, ¿no? De Bloomberg, de Reuters, a través nuestro, de un agente, de un asesor, en ese momento uno está comprando no solamente los bonos, el bono, digamos, sino que está comprando los términos y condiciones que se pactaron en el momento de la emisión. Y esos términos y condiciones, muchas veces que son prospectos de 500 hojas, al final uno cuando habla con el cliente, con el inversor final, el inversor le pregunta, bueno, el vencimiento, el rating, el cupón y el precio y el rendimiento. Pero volviendo al tema de los covenants, hay un montón de ratios y de coberturas y de condiciones que tiene que cumplir la compañía y que se pusieron como condiciones en su momento. Los fondos privados, ustedes están del otro lado del mostrador, es al revés, no es lo que la empresa ofrece, sino que es lo que la oferta de capital desde el mostrador del lado del crédito privado, ¿no? Le exige a la empresa para prestarles el dinero. Entonces, es como que se invierte la relación y decir, bueno, ok, mira, te puedo prestarte estos, no sé, 1.000 millones, porque son estos números, ¿no? Son números muy grandes, 1.000 millones de dólares para el financiamiento, para el crecimiento, para la reestructura, para la recompra de acciones, bueno, ya se verá para qué, pero estas son las condiciones que te voy a poner y esto es el cronograma de repago que me vas a tener que cumplir. Entonces, es como que se invierte la charla y la negociación. sí, 100%. Y esto es algo y vuelvo a un punto de Paula al comienzo sobre el market share que ha tomado la parte de deuda privada sobre la emisión bancaria, sobre todo en Estados Unidos. Y esto es algo, no se ve tanto en Europa ni en Latinoamérica, pero el modelo bancario en Estados Unidos evolucionó a un modelo de sindicación. ¿Qué quiere decir? Si yo pongamos a Blackstone como ejemplo, estoy haciendo la adquisición de una empresa privada y estoy hablando con Goldman Sachs. Goldman Sachs no va a tener ese préstamo en su hoja de balance por los 3, 4, 5, 7 años que estoy haciendo el préstamo, sino que lo que hace Goldman Sachs es se da vuelta y vende ese préstamo a 50, 60 participantes distintos, que son otros bancos,
lo que llamamos CLOs o Collateral Loan Obligation, hedge funds. Entonces, eso causa un mismatch entre lo que está buscando Blackstone, que es un partner a largo plazo para financiar esta compañía, y lo que le está ofreciendo el banco. Entonces, esto ha hecho que la dinámica, y lo ven aquí desde el 94, pero nuevamente, sobre todo después de la crisis financiera global, las gestoras de private equity seleccionen más y más a gestoras de private equity para hacer la financiación. Son emisiones más caras, obviamente, pero saben que tienen primero la certeza de ejecución. La certeza es muy relevante porque si yo soy Blackstone comprando una compañía y estoy en un proceso con 15 gestoras de private equity, me quiero asegurar que tengo la financiación en la fecha que quiero cerrar la transacción. Y eso con una emisión bancaria no es necesariamente posible porque el banco lo que va a hacer es intentar colocar esa deuda en un roadshow y nuevamente tener un partner a largo plazo que me va a permitir en momentos complejos poder sentarme en la mesa con una gestora de private credit y decir, ok, ¿qué podemos hacer para remediar la transacción? Y me tengo que sentar con 50 participantes con diferentes incentivos. Muchos de estos hedge funds quizás están comprando la deuda para hacer un distress for control y terminar del lado del equity. Entonces, es una dinámica más de partnership a largo plazo y es uno de los factores por los cuales hemos visto la parte de crédito privado tomar más y más del market share de la financiación de estas compañías. Diego, ¿querés que abramos a preguntas ahora sobre el producto, sobre el asset class, o querés que vayamos directo a las posibilidades o vehículos, cómo se puede, el tema de la liquidez, de la iliquidez, ese tipo? Abrimos igual para preguntas, pero me gustaría que nos contara un poquito, Felipe, porque en un slide anterior él hablaba lo que es el retorno total, considerando las distribuciones, y por otro lado las distribuciones solas, ¿no? O sea, estamos hablando de un producto financiero accesible para el inversor minorista, que distribuye al día de hoy, más o menos, en el entorno del 9,5-10% anual, con frecuencia de distribución, corregime si me equivoco, mensual. Correcto, sí, y aquí en la parte comentaba hace un rato que históricamente los vehículos acceso al mercado en private equity, crédito privado, private real estate, habían sido fondos de bastante largo plazo, con periodos de inversión en los cuales había desembolsos y luego periodos de distribución. Alrededor del 2016-2017, muchas de las gestoras, incluyéndonos a nosotros, empezaron a ver que había mucha demanda de clientes de alto patrimonio a través de bancos, broker-dealers y RIAs que querían ganar acceso al asset class, pero no querían tener estos periodos de liquidez de 5 o 7 años. Entonces, lo que decidimos hacer, nuestro fondo flagship, hoy el día el fondo más grande en la plataforma, que hoy tenemos 20 billion, es dar opcionalidad de liquidez dentro de los vehículos. Nuestro vehículo hoy en día tiene entradas mensuales, o sea, todos los meses los clientes pueden entrar, y luego tiene salidas condicionales trimestrales. Esto es muy, muy importante comentar la parte de condicionales. ¿Ok? Nosotros y todas las gestoras de crédito privado lo que hacemos es limitamos las salidas a un 5% de todo el volumen del fondo. Lo quiere Por decir trimestre, por trimestre. por cada trimestre, correcto. No del cliente, sino del vehículo. ¿Qué quiere decir? Que mi fondo de 20 billion, yo tengo 1 billion de liquidez que me está pidiendo en un trimestre específico, todo el mundo puede salir sin ningún problema. Pero si me piden 2 billion de liquidez ese trimestre, yo hago un prorrateo y todo el mundo sale al 50%. Esto es relevante e importante de mencionar porque el motivo por el cual tenemos lo que llamamos gates, es para proteger a los inversionistas que están en el fondo. Y lo que vimos, por ejemplo, en 2008, en los fondos que históricamente no tenían estos gates, fue que vieron un mark-to-market muy agresivo en las carteras de préstamos que eran al fin del día lo que llamamos money good, que anticipaban recuperar la inversión, pero por motivos de dar liquidez a sus inversionistas tuvieron que salir a malvender préstamos en un entorno no favorable a 50-60% de descuento de lo que estaban cotizando esos préstamos, que terminaron siendo préstamos que se recuperaron al 100%. Entonces, para tratar de corregir y proteger a los inversionistas en los fondos,
lo que hacemos es poner ese límite del 5% de la liquidez de manera trimestral. Hasta ahora, y knock on wood, desde que se lanzó nuestro fondo, no hemos tenido que limitar ninguna de las salidas. Hemos tenido un suerte de tener inversionistas que en diferentes entornos están contentos con nuestra experiencia, pero quiero que quede claro un poco al fin del día los préstamos son a largo plazo y tenemos que proteger al inversionista. Acá hay una pregunta, Felipe, que manda uno de las personas que atienden el webinar. Primero, si es un fondo global, no es un fondo por cada tomador. Eso no sé si, digamos, eso debe ser una especie de explicar si es un evergreen o no. Y después, si tiene calificación de riesgo de calificadoras. Primero, si es un fondo global, si es un fondo... Sí, Sí. es un fondo basado en Estados Unidos. Nosotros no tenemos préstamos fuera de US. El enfoque nuestro desde la incepción de Blue Owl ha sido enfocado en préstamos a compañías estadounidenses. La verdad que vemos el mejor valor ajustado al riesgo en la parte de mid-market en el mercado estadounidense y es donde tenemos los capabilities. Y esto volviendo al punto de la importancia de la gestora, tenemos 115 personas que lo único que hacen es originar deuda privada en Estados Unidos y en deuda, quizás más que en private equity, es un labor intensive, o sea que se necesita y se requiere mucha gente para hacer este tipo de préstamos, originaciones y la estructuración de esas 200 páginas de los préstamos. Así que es importante tener equipos grandes establecidos y enfocados. Nuestro enfoque y nuestro track record ha sido históricamente en Estados Unidos, es donde estamos enfocados. El cliente que participa de este fondo recibe acceso inmediato ya tenemos 320 compañías en el portafolio, 320 préstamos, estamos en 20 billion. Y la tercera pregunta era sobre la calificación crediticia. Nosotros lo que Claro, hacemos... yo lo que te decía es que como que vos vas tomando nuevos préstamos, algunos se cancelan, se hacen otros, es como un fondo permanente, ¿no? Que la gente Correcto, entra, puede sacar este 5% trimestralmente si es condicional, pero que en realidad se va renovando el fondo y el cliente va quedando y usted va renovando los préstamos, agregando, venciendo. exactamente, exactamente. Y después Eh, lo de la calificación. Sí, la calificación crediticia, nosotros lo que hacemos es para hacer la parte de la financiación o la deuda, los liabilities del fondo, hacemos deuda bancaria, pero también hacemos deuda pública. Tenemos un bono colocado en 2021 para esta cartera en particular, que es calificación crediticia triple B. Esto es Blue Owl, esto es Blue Owl, o sea, la compañía de ustedes. Sí. No, es este fondo en particular. Está, perdón. Sí, lo que hacemos es una vez que montamos una cartera diversificada y los tipos, por ejemplo, lo hicimos en 2021, que tuvimos la suerte de poder colocarlo a muy una buena valoración, hacemos una emisión de un bono, el cual el 70% es lo que es unsecured, el 30% es secured a través de esta cartera, y eso lo que nos permite hacer es colateralizar la deuda que utilizamos bancaria y reducir el coste de la financiación en la parte variable de la cartera. Entonces, no, los préstamos son compañías o entidades privadas, entonces no tienen un rating crediticio de triple B, pero la cartera en sí tiene una emisión de un bono que es triple B. Perfecto. Eh, no sé, bueno, no sé si querés comentar, digamos, cómo uno puede... acá está otra pregunta. Si es tan atractivo este tipo de inversión, ¿por qué motivo los bancos dejaron de dar estos préstamos? Es una muy buena pregunta. Y los bancos no están muy contentos que la regulación de Volcker tuvo que reducir sus emisiones. El segmento de mid-market buyers, sobre todo la parte de tecnología y healthcare, una vez que se hizo la nueva regulación de Volcker, algunos ratios, por ejemplo, las compañías de enterprise software que tienen bajos niveles de colateral físico, es algo que cae totalmente fuera del modelo de underwriting de un banco, pero que son compañías que hoy son el 40% del mercado de private equity. Si miras el 2023, del $1 trillón que se hicieron de transacciones en private equity, el 40% fueron compañías de tecnología, y este es un mercado que los bancos
no tienen el perfil o el perfil de underwriting con el que pueden hacer ese tipo de transacciones. Y es un mercado en el cual los bancos están pidiendo más regulación para los direct lenders como nosotros y que ellos puedan volver a entrar a este mercado. Nuevamente, es un mercado atractivo, Les pero es algo arruina, más. les arruina los ratios de capitalización, ¿no? Básicamente. Ratios de capitalización y también no les permite los parámetros que le dan para la regulación de esos préstamos. Le dicen tienes que tener los LTVs pueden ser solamente calculados con ciertos tipos de activos y si es una compañía de enterprise software en el cual es una intellectual property y no un activo tangible, les molesta en la originación y luego en el time to market, nuevamente. Yo soy Blackstone, estoy compitiendo con Apollo, con KKR, con Carlyle para hacer una transacción y tengo que cerrar en 30 días y el banco no me puede hacer una emisión en 30 días, voy a terminar haciendo la transacción con una gestora de private credit, pagando más y quizás luego en 3 años, cuando salgo del periodo de call protection, refinanciar. Bien, Clarísimo. bien. Felipe, ¿podrías comentarnos algún nombre en particular, alguna compañía en particular en la cual ustedes hayan originado un financiamiento? Quizás alguna compañía que recuerdes que sea relativamente conocida en estos lares o que te acuerdes, ¿no? Quizás no recientemente, has estado muchos años en el sector de deuda privada, a lo mejor has visto deals que han pasado. ¿Qué tipo de compañía busca estos financiamientos y si tenés algún nombre, digamos? Yo creo que una relevante y capaz el nombre no es muy reconocido, pero sí estuvo en Wall Street Journal todo el año pasado porque fue una originación que hicimos en 2023 de una empresa que se llama Finastra. Finastra es el proveedor de lo que llamamos el Core Banking System al 90% de los bancos a nivel mundial. UBS, Citi, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Credit Suisse. Todos los bancos a nivel global utilizan este Core Banking System para la ejecución de sus bonos, de su trading, absolutamente todo. Este es un perfil de compañía que para nosotros es extraordinario porque tienes muy buena visibilidad de cash flows porque son ingresos recurrentes. Estas compañías tienden a tener contratos a largo plazo y son lo que llamamos un utility para los bancos. Y esta era una compañía que tenía 800 millones de EBITDA. Esta compañía en cualquier otro entorno de mercado hubiese sido financiada por los bancos a un SOFR 300 puntos básicos. Por el entorno que encontramos en 2023, en el cual los bancos no estaban haciendo emisiones de préstamos nuevos, lideramos la financiación de esta compañía SOFR más 725. Okay, esta es una empresa enorme, 800 millones de EBITDA. La transacción Thoma Bravo estaba poniendo 80% de equity, lo cual significaba un LTV muy, muy bajo. Y nuevamente es un ejemplo de una transacción que históricamente se hacía un bono o un préstamo sindicado bancario en el cual éramos el único player in town y sacamos 350 puntos básicos por encima de lo que quizás hubiese conseguido en una emisión bancaria. Un perfil crediticio que nos encanta, una gestora que nos encanta, que fue Thoma Bravo, está haciendo la privatización de esta empresa. Entonces, quizás no es un nombre que es conocido, pero es un nombre que cualquier banco que le hagas la pregunta te van a decir Finastra si lo utilizamos y es algo que está embedded en el core de nuestro negocio. Buenísimo. Perfecto. Bueno, si convencimos a la audiencia de que hay que invertir en banca privada, Felipe, ¿cómo se empieza? Papeleo, porque esto no es En entrar deuda privada, en deuda privada. Perdón, ¿qué dije? Banca privada, también banca Perdón, privada. deuda privada. Sí, ya. Esto no es sí, entrar en Bloomberg y hacer una compra, sino que tiene todo un proceso que obviamente por los retornos y los atractivos que hablamos, bien vale la pena, pero es un proceso diferente que estaría bueno que vos la cuentes y, por ejemplo, en el caso particular de Blue Owl, como también como las diferentes formas y cómo es ese proceso. Sí, lo atractivo, hay bueno y malo como en todos los procesos. Lo atractivo es que tenemos un vehículo montado en Caimán para vehículos offshore, para clientes de Latinoamérica, que permite a los clientes entrar nuevamente de manera mensual, salidas trimestrales.
eficiencia de uso es muchísimo más atractiva que un fondo más tradicional de histórico de private equity. Nuestros fondos en particular están a través de Allfunds y la plataforma de iCapital, lo cual permiten que el proceso sea bastante más efectivo o eficiente. Dicho eso, la suscripción a los fondos de private equity son más complejas que la suscripción a los fondos más tradicionales o un UCITS o a través de la pantalla de Bloomberg. Pero tenemos un equipo dedicado dentro de Blue Owl de operaciones para clientes offshore para ayudar a este tipo de contratación. Y a través de Allfunds en particular entiendo que es bastante más simple en la ejecución a través de lo que llamamos vía nomini. Sí, en Así realidad que nosotros podemos perfectamente ayudar a nuestros clientes a redirigir esa orden de suscripción al mercado y nada, y que sea exitosa y de gestión rápida. Digamos. ¿Cuál es el mínimo? buena pregunta. El mínimo de inversión para clientes en Latinoamérica es $50,000. Que es nuevamente un cambio bastante grande que ha habido en la industria. Históricamente los mínimos eran 5 millones, se bajaron a 250,000 hace 5 o 6 años y ahora están en 50,000, lo cual permite obviamente a un cliente diversificar en diferentes estrategias, diferentes gestoras, así que es el mínimo. 50,000 a la hora de la suscripción y luego tickets incrementales de 25,000 después de la primera suscripción. Felipe, en realidad, cuando la suscripción la hace, digamos, el broker, a nombre del broker en la plataforma, puede luego haber agrupado a varios clientes, pero la orden viaja por 50,000, pero por ahí pueden ser 5 clientes de 10. Exacto, Es algo ustedes, que, o sea, para nosotros a nivel cliente, Bengochea sería 50,000 de mínimo, ustedes pueden exacto, gestionarlo splitearlo, internamente. digamos. Ok, perfecto, perfecto. Bueno, eso es una gran ventaja, eso es una gran ventaja. Bueno, muy bien. Muchas gracias por la presentación, Felipe. Buenísimo. ¿Dónde estás ahora? ¿Dónde te encontramos? En Miami, Ah, sí, bien, bien. basado en Miami. Bueno, ayer viste el eclipse, o estaba nublado, me dijeron. Aquí estaba nublado en el noreste y todos mis compañeros, nuestra gestora está basada en New York, todo el mundo a la hora salió a verlo. De aquí no se vio tan bien, pero bueno. Bueno, gracias por la presentación, por la explicación. Y bueno, y encantado de poder considerar este activo para incluir dentro de las carteras y ver cómo performa y cómo complementa lo que son los instrumentos de renta fija. Y creo que es un excelente complemento a la hora de considerarlo para incorporar. ¿No? Sí. Gracias, Paula, también a vos por habernos No, por acompañado esta favor. tarde. No, por favor, Muchas un gracias placer. Muchas gracias, Felipe. a Buenas ustedes noches, por la Diego. invitación. Gracias, Hasta Placer. luego. Hasta chao, chao. luego.